tiempo de compartir la palabra de Dios. Estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos especiales, y como vamos a ver el día de hoy, tenemos que recordar que el Señor Jesucristo viene pronto. Estamos viendo este pasaje o este libro, estamos estudiando este libro que se llama Segunda de Pedro en la Biblia, y lo hemos titulado hemos hecho una serie que se llama Reinicio. Y lo que queremos hacer es que en este año 2021, que ya empezó hace un mes, y ya estamos el primer domingo de febrero, nuestra vida sea reactivada y sea reiniciada después de que el año 2020 nos sacó de nuestra rutina normal, nos sacó de nuestra comodidad, nos sacó de tanto que nosotros ya estábamos cómodos con la vida que teníamos. De pronto esta pandemia viene y trastorna todo, y ahora inclusive nuestra fe ha sido retada por esta pandemia, y los expertos dicen que el 20% de las personas que antes venían a la iglesia ya no van a regresar a la iglesia. Muchas personas han dejado de asistir a la iglesia, muchas personas no sé si se enojaron con Dios. Mucha gente se enoja con Dios cuando las cosas no salen como ellos piensan, y lo estamos estudiando en grupos de conexión, y esa lección 2 nos va a hablar precisamente de cuando vienen las crisis. Las crisis son oportunidad para transformarnos, pero muchas personas cuando viene una crisis, en lugar de aprovechar para cambio, vienen a ellos depresión, viene tanta cosa. Entonces estamos aprendiendo también cómo poder superar esa situación, y a través de este libro de Segunda de Pedro, el apóstol nos está enseñando de que hay dos cosas que nos pide, y cuando escribe este libro, hay dos cosas específicas por las cuales escribe este libro. ¿Se acuerda cuáles son? La primera es para animarnos a crecer en el conocimiento de Dios. Entonces ya se le aprendió cuál es la primera. ¿Animarnos a qué? A crecer en el conocimiento de Dios. Así es que este libro lo que quiere hacer, la intención del Espíritu Santo cuando inspiró al apóstol Pedro a escribir este libro, es que cuando usted y yo 2000 años después lo leyéramos, nos animara a crecer en el conocimiento de Dios. Y la segunda razón por la cual el apóstol escribió este libro es inspirado por el Espíritu Santo, es para que sepamos que hay falsos maestros que se han metido a las iglesias y que están enseñando y corrompiendo el verdadero evangelio. La semana pasada vimos que son manchas en los vestidos, y es más, el apóstol dice varias cosas. Le dice que tienen los ojos llenos de adulterio, que son manchas en los vestidos. Dice que son ¿se acuerda de todo lo que les dice? A ver si me acuerdo, o lo que dice, ya se me olvidó, aquí, miren: atrevidos, arrogantes, animales irracionales. Les llama falsos maestros, les dice que están guiados por los instintos, que son insaciables en pecados. Es que imagínense, el apóstol Pedro está hablando y está diciendo: iglesia, tengan cuidado, porque dentro de las iglesias están metiendo maestros que lo único que hay en su corazón es avaricia, lo único que hay en su corazón es adulterio, lo único que hay en su corazón son estos deseos de la carne, son guiados por esos deseos y son manchas en el vestido. Y en el capítulo 3 lo que va a hacer el apóstol Pedro es decirnos una de las mentiras que se estaba esparciendo en la iglesia. Y le voy a decir cuál es esa mentira que se estaba metiendo en la iglesia. Habían estos maestros, dice aquí, los llama burladores. Unos burladores. ¿Y sabe de qué se estaba burlando? De que Jesucristo va a volver y que va a regresar. ¿Usted conoce gente que se burla de que Jesucristo va a regresar? Sí, ¿verdad? ¿Usted conoce gente que se burla de que Jesucristo fue colgado en una cruz? Sí, nosotros hemos visto y estamos viendo en el mundo personas que se dedican a enseñar, a lo mejor dicen: no, pero eso no va a la iglesia. Bueno, hay cosas que inclusive maestros que en la iglesia comienzan a negar que Jesucristo va a regresar. Entonces el apóstol Pedro nos explica, y en esta parte, en este capítulo 3 del 1 al 9, nos va a decir y nos va a hablar acerca de estas. Vamos a ver tres verdades. En primer lugar, que los profetas declararon la promesa del regreso de Jesucristo. Entonces la primera parte que vamos a ver aquí es que ya los profetas declararon la promesa del regreso de Jesucristo. Después vamos a ver que estos burladores
ridiculizan la promesa del regreso de Jesucristo. Y en tercer lugar vamos a ver al apóstol Pedro explicando la promesa del regreso de Jesucristo y lo que va a suceder. Así es que, ¿qué le parece si se pone de pie conmigo en esta mañana? Vamos a leer, en esta tarde, perdón, y vamos a leer Primera de Pedro capítulo 3, vamos a leer los primeros 9 versos de este capítulo. Y dice el apóstol Pedro así: amados, esta es la segunda carta que les escribo, y en ambas despierto con exhortación su limpio entendimiento, para que tengan memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y el mandamiento del Señor y Salvador dado por sus apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días o en los últimos días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias, sus deseos, sus malos deseos, diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento o la promesa de su regreso? Porque desde el día que los padres durmieron, es decir, que nuestros padres, nuestros antepasados murieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Y fíjense lo que dice el apóstol Pedro: estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua, y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoren esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Y escucha estas palabras maravillosas: sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Vamos a orar. Padre, queremos darte muchas gracias por esta palabra que tú hablas a nuestro corazón. Y Señor, por esta advertencia y por recordarnos que el Señor Jesucristo viene pronto. Señor, ayúdanos a estar firmes en medio de las circunstancias que nos rodean, Señor. Saber que tu promesa es fiel y que tú vas a hacer conforme lo has dicho. Y Padre, ayúdanos a estar preparados para ese momento, Señor, porque no sabemos en qué momento va a suceder esto. Pero ayúdanos, Señor, lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Tome asiento. Entonces el apóstol Pedro quiere asegurarse que nosotros los creyentes no caigamos en los engaños de estos falsos maestros y que seamos intimidados por esos que se burlan diciendo que el Señor Jesucristo no va a regresar y que utilizan evidencias equivocadas para traer temor e intimidar la fe de cada uno de nosotros. Y lo que hace el apóstol Pedro es una vez más muestra aquí lo que realmente hay en el corazón de estos falsos maestros. Y lo primero que notamos en este capítulo, si usted ve el verso 1, y como dije hace un momento, lo que dijo en el capítulo 2, las palabras que utilizó en el capítulo 2, todas esas palabras que los llama falsos maestros y atrevidos y arrogantes y animales irracionales, guiados por instintos, que están llenos de adulterio, que son manchas, todas esas palabras que utiliza en el capítulo anterior, de repente cambia el tono. Y escuche cómo comienza ese capítulo 3, cómo comienza diciendo: amados. Amados, esta es la segunda carta que les escribo. Usted sabe que el apóstol Pedro, ya estudiamos la primera carta, Edificados en la Gracia, la llamamos el año pasado, estudiamos, puede ir a buscarlos en YouTube, o las puede buscar en la página internet, o lo puede buscar en Facebook. Puede otra vez ver todo el estudio que vimos de primera de Pedro, Edificados en la verdadera gracia. Y aquí nos dice: esta es la segunda carta que les escribo, y en ambas despierto o exhorto a que se despierten en su entendimiento. ¿Sabe que la iglesia a veces está dormida? Y tal vez muchos de nosotros estamos dormidos, y tal vez nuestra vida cristiana se ha vuelto tan rutinaria que ya no hay nada emotivo en ella. Ya el domingo llega y es como si, me acuerdo un día, y eso voy a confesar, aquí me confieso.
Me acuerdo un día que yo me desperté, el sábado me había ido a unos 15 años que me habían invitado, claro, como era cristiano me porté bien, ¿no? Pero fui a los 15 años, no bailé, ni tomé, ni nada de eso, pero estuve ahí sentado y no porque fuera pecado, ni mucho menos, pero no es que me haya ido a hacer algo malo, que fuera pecado lo que fue a hacer, pero llegué tarde a mi casa y en la mañana del domingo, ¿sabe qué dije? Ay, qué flojera, es domingo, tengo que ir a la iglesia. Ese día, Dios, no me cacheteó porque no sentí las cachetadas, ¿no? Pero en ese momento que yo dije, ay, qué flojera, hoy es domingo, tengo que ir a la iglesia, haga de cuenta que el Espíritu Santo dentro de mí se movió de una manera impresionante y me hizo dar cuenta que dije, ¿qué estoy diciendo? Me levanté y me fui a la iglesia, y desde aquel día lo que sí recuerdo, pero así claramente, yo era un recién convertido, tendría unos cuantos meses de creyente, pero recuerdo que al otro día, lunes, que llegué a la universidad y fui y vi donde estaban mis compañeros y me acerqué donde estaban ellos y de repente escuché todas las palabras que utilizaban en la comunicación diaria, que yo también me comunicaba así, ¿verdad? Con esas palabras, eran como taladrar mis oídos, no podía soportar escuchar esas palabras. ¿Por qué? Porque ofendían algo dentro de mí, me tuve que apartar. Déjeme decirle, no podemos pensar que el cristianismo es algo rutinario. El cristianismo es una relación maravillosa que tenemos con Dios y debe de animarnos cada día saber que el Señor Jesucristo está por regresar y que Él ha hecho una obra maravillosa por cada uno de nosotros. No nos conformemos, hemos estado estudiando en grupos de conexión, no nos conformemos a este siglo, a este mundo, sino seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Así es que seamos animados. Entonces Pedro les está escribiendo, les está diciendo, amados, ahora les estoy escribiendo esta carta y una vez más quiero despertarles el entendimiento. Y luego dice, para que tengan memorias de las palabras que ya hablaron los profetas. Así es que en primer lugar, aquí estamos viendo que los profetas ya declararon la promesa del regreso del Señor Jesucristo. Y entonces Pedro se enfoca en esta promesa del regreso para que estaba siendo duramente atacada por los falsos maestros, y algunas personas inclusive estaban negando su regreso. No solamente pasó con los que escuchaban a Pedro, también en Tesalonicenses, los tesalonicenses, Pablo les tuvo que escribir y decir, cuidado con esos con los que están diciendo que Jesucristo ya llegó. Algunos decían, Jesucristo ya regresó y ni cuenta se dieron. Otros decían que no, Jesucristo no va a regresar. Entonces comenzaban todas esas enseñanzas, y Pablo tuvo que escribir a los tesalonicenses. Pedro les está escribiendo a los creyentes que tuvieron que ser esparcidos por diferentes partes del mundo porque los estaban persiguiendo, y ahí les escribe a los expatriados de la dispersión en Capadocia, Asia, y les dice dónde estaban estos hombres, y les está diciendo, tengan cuidado con esa con esa enseñanza. Déjenme decirle lo que la Biblia dice, lo que la Biblia enseña acerca de la venida del Señor Jesucristo. Dice aquí que los profetas declararon la enseñanza de que el Señor Jesucristo vendría. ¿Sabe que en el Antiguo Testamento hay 100 profecías, más de 100 profecías sobre la primera venida del Señor Jesucristo? En el Antiguo Testamento, más de 100 profecías de la primera venida del Señor Jesucristo. Y déjeme decirle que cada 24 de diciembre, 25 de diciembre, celebramos el cumplimiento de esas 100 profecías. Jesucristo vino a esta tierra y nació en ese pesebre de Belén y fue a la cruz del Calvario para dar su vida y derramar su sangre para perdonar tu pecado y mi pecado. Se cumplió lo que Dios dijo. ¿Sabe que en el Antiguo Testamento hay hay 329 profecías para la segunda venida del Señor Jesucristo? Y si se cumplió la primera venida, ¿sabe qué va a pasar con la segunda?
se va a cumplir. Y Pedro dice, quiero recordarles esa promesa que hablaron los profetas en la antigüedad, que el Señor Jesucristo va a regresar. Miren, en el Antiguo Testamento dice Judas, en el Nuevo Testamento hay un libro que se llama Judas, que está más adelantito, solamente tiene un capítulo muy pequeñito. En el verso 14, Judas dice que Enoc, el séptimo desde Adán, y hasta lo dice así, profetizó de que Jesucristo vendría con 10,000 ángeles. Escuche, desde Enoc, que fue el séptimo desde Adán, Set, Enos, Caifás, Mahalalel, Jared, Enoc. Séptimo desde Adán ya estaba diciendo, Jesucristo viene y va a regresar con millares de ángeles. Luego Zacarías, en el capítulo 14, el profeta, 450 años antes de que Jesucristo viniera o naciera, Zacarías habla de la segunda venida de Jesucristo y dice, va a regresar del cielo y va a poner sus pies sobre el monte de los olivos. Ahí está una vez más. Salomón en el Salmo 72 describe a Cristo que ha venido a la tierra para reinar sobre las naciones, y el profeta Daniel varias veces en su libro escribe acerca del regreso del Señor Jesucristo. En el capítulo 7, versos 13 y 14 dice, miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo del hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino. Escuche, cuando Jesucristo vino la primera vez, ¿sabe qué le dieron? Una cruz. Pero cuando Jesucristo venga la segunda vez, Él ya no viene como el cordero que fue inmolado. Jesucristo viene como Rey de reyes y Señor de señores. Jesucristo va a regresar, y los profetas en el Antiguo Testamento lo declararon, pero también dice ahí, y también sus santos apóstoles hablaron, y los apóstoles en el Nuevo Testamento también nos dan testimonio de esta enseñanza. Ahora déjeme decirle, la primera doctrina, o la doctrina que se menciona más veces en toda la Biblia, ¿sabe cuál es? La salvación. Eso es todo el libro, desde el libro de Génesis hasta Apocalipsis, es la historia de la redención, el plan de Dios desde su creación hasta su consumación, el anhelo de Dios de salvarnos a cada uno de nosotros. Y toda la Biblia está llena de enseñanza acerca de cómo Dios quiere salvarte a ti y cómo Dios quiere salvar a cada uno de nosotros. Pero la segunda doctrina más mencionada en la Biblia, ¿sabe cuál es? La segunda venida del Señor Jesucristo. Así es que qué maravilloso. Y aquí nos dice que también los santos apóstoles, o los apóstoles del Señor, también hablaron. Dice, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por sus apóstoles. El apóstol Juan, en primera de Juan 2:28 dice, y ahora, queridos hijos, permanezcan en él, para que cuando se manifieste podamos presentarnos ante él confiadamente, seguros de no ser avergonzados en su venida. Juan nos dice, tengan cuidado, estemos atentos, porque el Señor Jesucristo va a regresar, y cuando Él regrese, que estemos nosotros listos cuando Él venga. Pablo igualmente en varias de sus cartas escribe del regreso de Jesucristo, y en 1 Tesalonicenses 4 nos dice cómo van a suceder todas estas cosas, y les dice a los tesalonicenses, no se entristezcan, y cuidado con esos que ya murieron, y algunos están diciendo, ¿dónde está si ya se murieron todos estos? ¿Y qué pasó con el Señor Jesucristo? No, que iba a venir. Dice, no, porque se va a tocar la trompeta en el cielo, y entonces el Señor Jesucristo va a descender del cielo, y todos los que hayan muerto en Cristo van a ser resucitados y van a encontrarse con el Señor Jesucristo en el aire, y luego todos nosotros que vivamos vamos a ser arrebatados y vamos a encontrarnos con el Señor, y así vamos a estar con él. El apóstol Pablo también nos dice en 1 Tesalonicenses cómo van a suceder estas cosas. Después Mateo, el apóstol, que es el autor del Evangelio de Mateo, nos dice todo el capítulo 24 y 25, también nos habla de las señales del fin. Los apóstoles vienen y le dicen al Señor Jesucristo, Señor Jesús, ¿y cuándo van a suceder estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del
y el Señor Jesucristo les dice, bueno, ustedes ya vieron todos estos edificios por los cuales me están haciendo esta pregunta, mira qué bonitos edificios. Y el Señor Jesucristo les dijo, saben que todos esos edificios no va a quedar piedra sobre piedra, y estaban viendo el templo maravilloso de Salomón, una construcción de mármol blanco con una cornisa arriba dorada, que cuando salía el sol se veía una cosa maravillosa, y desde el monte de los Olivos, donde estaba el Señor Jesús con los discípulos, se veía resplandecer aquel templo, y los discípulos decían, mira Señor, qué maravilloso. Y les dijo el Señor Jesús, ¿saben eso? Todo eso no va a quedar piedra sobre piedra que no sea destruida. 35 años después que el Señor Jesucristo dijo eso, llegó el emperador Tito, el general Tito de Roma, y destruyó el templo y no quedó piedra sobre piedra. Y el Señor Jesucristo cumple lo que Él dijo ahí, y después dijo, pues estas señales van a suceder antes del regreso. Se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes. ¿Escuchó? ¿Qué va a haber? Pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares, y esto es el principio de dolores. ¿Sabe que nosotros estamos viviendo? Yo estoy convencido, estamos viviendo el principio de dolores. Estamos comenzando a ver todo lo que está sucediendo alrededor del mundo, y todas esas son simplemente señales que es el principio de dolores. Y el Señor Jesucristo dice, y lo vamos a ver en un momento más, que esas simplemente son las señales de que el Señor Jesucristo va a regresar. Así es que las profecías cumplidas, y el apóstol Pedro obviamente en esta carta nos habla también de esto. Así es que todas estas profecías cumplidas nos hablan de la mente poderosa y omnisciente, que conoce todo de Dios, y que Él nos deja saber, como dice Isaías 46:10, yo soy Jehová que te hago saber el fin desde el principio, para que sepas que yo soy Dios y que fuera de mí no hay otro. El Señor lo anuncia para que nosotros lo sepamos. Así es que qué maravilloso es que el Señor va a cumplir lo que Él promete. Pero luego la situación es esta. En el verso 3, mire lo que dice: sabiendo primero esto, que en los postreros días, es decir, en los últimos días, vendrán burladores, andando según sus propios malos deseos, diciendo, ¿dónde está la promesa de su regreso? ¿Dónde está? Y te voy a dar la evidencia de por qué Jesucristo no va a regresar. Porque desde que nuestros padres murieron con la esperanza de que Jesucristo iba a regresar. Y hasta ahorita no ha pasado nada. Y el apóstol Pedro entonces les escribe. Y la segunda cosa que vemos aquí es que los burladores ridiculizan la promesa del regreso del Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué se refiere esta palabra burladores? Literalmente quiere decir uno que ridiculiza, uno que se burla. Y por implicación dice la concordancia Strong que son falsos maestros. Y esto es lo que el apóstol Pedro está hablando en esta carta. Cuidado con esos falsos maestros. Estos burladores son falsos maestros que se han metido, inclusive en las iglesias, a enseñar que eso no va a suceder. ¿Qué es lo que hacen entonces estos falsos maestros? Ridiculizan. ¿Sabe qué ridiculizan estos falsos maestros? Y de esos hay muchos en las iglesias. La palabra de Dios. Esto lo escribieron los hombres. Esto no, mira, es más, hasta hay un seminario que se llama el Seminario de Cristo, donde se reúnen cada año para analizar la Biblia y decir, esto sí seguramente lo dijo el Señor Jesucristo, pero esto no. Esto sí lo dijo y esto no. Esto dijo sí, y cortan la Biblia, le quitan versículos como ellos creen, porque según ellos pueden discernir qué cosas dijo Jesús y qué cosas no dijo Jesús. Los burladores van a atacar la palabra de Dios. Y otra cosa, dice que van a regresar. Estos burladores lo que realmente están haciendo es negar el regreso del Señor Jesucristo, y lo hacen de esa manera burlona, de que mira todo lo que ha pasado y no hombre, no va a pasar, mira ya todo lo que pasó y no ha pasado nada. Déjenme preguntarle, ¿alguna vez, hay alguna persona aquí que nunca le hayan dado un ticket de tránsito?
¿Alguna persona que nunca le han dado ticket de tránsito? Híjole, eso que somos cristianos. Ahí hay una, gloria a Dios. Eso que mi esposa nunca le han dado en toda su vida. ¿Eso quiere decir que nunca le van a dar uno? No, ¿verdad? O sea, la evidencia que están poniendo, que estos falsos maestros están poniendo, no es una evidencia sostenible, porque el que no haya pasado eso en el pasado no quiere decir que no puede pasar, ¿no? Me acuerdo una vez que tuve un debate con un ateo, y entonces yo le dije a ese ateo, le dije, bueno, vamos a hacer una cosa, yo sé que el ateo y que tú no crees en Dios, pero tal vez en algo que tú no conoces en todo el universo que existe, en cualquier lugar, ¿puede haber la posibilidad de que Dios exista? Y me dijo, sí. Y le dije, pues entonces no eres ateo. No eres ateo, eres agnóstico, y es mucho más honesto ser agnóstico, decir yo no tengo todo el conocimiento para poder declarar con toda certeza que Dios existe, a decir no tengo la evidencia para poder decir que Dios sí existe. Muy distinto. Pero estos burladores ponían esa declaración de que mira lo que ha pasado en el pasado y no ha pasado nada. Y sabe que realmente su comportamiento, dice el apóstol Pedro, son burladores. Es un comportamiento infantil. Un comportamiento infantil. Esos son los burladores. ¿Sabe qué la palabra de Dios dice acerca de los burladores? Le invito a que abra conmigo Proverbios capítulo 1. Mira lo que dice el libro de Proverbios capítulo 1. Está impresionante. Y lo quiero leer porque si no lo puedo mencionar, pero no lo voy a decir como la Biblia lo dice. Proverbios capítulo 1, verso 20. Este es el hombre más sabio de la tierra, hablando y dando consejos. Y dice así: la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. La sabiduría Dios la está hablando en todas partes, la sabiduría de Dios se está proclamando en todas partes. Y luego dice, verso 22, ¿hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlarse, y los insensatos aborrecerán el conocimiento o la ciencia. Vuélvanse a mí, o a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre ustedes y los haré saber mis palabras. Pero por cuanto llamé y no quisieron oír, extendí mi mano y no hubo quien la tendiese, sino que desechaste todo consejo mío y mi reprensión no quisieron. También, esto es tremendo escuchar de parte de Dios, dice, también yo me reiré en su calamidad y me burlaré cuando venga sobre ustedes lo que temen, cuando venga como una destrucción lo que temen y su calamidad llegue como un torbellino, cuando sobre ustedes venga tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, no quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Ahora estamos viendo una pandemia y ahora sí la gente se enferma y ahora sí a clamar y a pedir y por favor oren por mí. Y claro, vamos a orar por todas las personas que quieran que oremos por ellas y gloria a Dios. Ahora solamente Dios sabe si ese día el Señor va a cumplir esta palabra de que entonces me vas a llamar y no voy a responder. Me vas a buscar de mañana y no me hallaréis, porque desechaste todo consejo mío y mi reprensión no quisiste. Vas a ser hastiado de tus propios consejos. Entonces, qué tremendas palabras para aquellos
que se burlan. Y nosotros conocemos personas que se burlan. El problema es que el corazón de estas personas está corrompido, porque el problema de estas personas, dice aquí, que siguen sus malos deseos. El problema de estas personas no es un problema intelectual. Cuando tú le hablas a una persona acerca de Jesucristo y le das todas las evidencias y simplemente las profecías que hablamos, la profecía predictiva, tú le das la evidencia, es más, Romanos 1:20, porque las cosas conocidas de Dios les son manifiestas, pues Dios se las manifestó porque están en la creación. Salmo 19:1, ¿verdad? Que también dice, los cielos, la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Le puedes dar toda la evidencia, pero el problema de las personas, ¿sabe cuál es? Su carácter moral. Esta semana estaba platicando con un hermano de aquí o con alguien y me acuerdo que dijo que estaba compartiendo el evangelio con este muchacho que trabaja con él y le dijo, bueno, sí, pero bueno, sí, yo le creo y sé. Dice, pero pues usted ya se divirtió y yo soy joven y pues ¿qué? Pues quiero seguir en mi borrachera y en mi fiesta y no me importa, en este momento no me importa. Y ese es el problema. La persona, si es honesta, el problema no es un problema intelectual, el problema es un problema del corazón, es un problema moral. Yo quiero seguir viviendo en mi fiesta y en mi borrachera y en mi adulterio y en mi engaño y con mi chela y que no quiero saber que nadie me diga nada. Ese es el verdadero problema que está hablando y por la cual mucha gente rechaza al Señor Jesucristo. Y en tercer lugar, el apóstol explica la promesa del regreso de Jesucristo. Ya vimos, los profetas declararon la promesa del regreso del Señor Jesucristo. Los burladores ridiculizan la promesa del Señor Jesucristo, pero el apóstol Pedro explica la promesa del Señor Jesucristo. Y lo que dice el apóstol Pedro, en pocas palabras, porque ya tengo 2 minutos, dice, no se debe ignorar la evidencia del juicio pasado. No ignores. ¿Y qué hace el apóstol Pedro? Menciona lo que sucedió en el diluvio. El mundo fue creado por la palabra de Dios y viene del agua y por el agua se sustenta. Pero el mundo de aquel entonces pereció, murió, anegado en agua. ¿A qué se está refiriendo? Al diluvio. ¿Qué sucedió en el diluvio? El Señor, en capítulo 6 de Génesis, dice que la maldad del hombre era mucha y su pensamiento era de continuo el mal, y dijo Dios, no voy a sufrir esto con el hombre, mas le voy a dar 120 años más de vida, o sea, para vivir. Y le dijo a Noé, construye un arca donde entres tú y tu familia, porque voy a enviar un diluvio y voy a destruir la tierra. Quiero comenzar algo nuevo. Qué maravilloso es eso. Dios mandó un diluvio para hacer algo nuevo. El apóstol después lo refiere como el bautismo en la primera carta. Escuche. Durante 120 años que Noé estuvo construyendo el arca era un testimonio de la palabra de Dios de que vendría un diluvio y que iba a destruir la maldad. Hace 2000 años el Señor Jesucristo puso una cruz allá afuera de Jerusalén, que es un testimonio maravilloso de que Dios quiere perdonar nuestros pecados, tus pecados, pero que también Jesucristo va a venir como un juez y va a traer justicia. Y cuando aquellas personas del tiempo de Noé no creyeron, Mateo escribe el discurso del Señor Jesucristo en el Monte de los Olivos y dice, como en los días de Noé, el Señor Jesucristo dijo esas palabras, así será la venida del Hijo del Hombre, porque en los días de Noé se entregaban en matrimonio, había inmoralidad y había borrachera y de todo mundo, y no creyeron hasta que llegó el diluvio y se los llevó a todos. Así también será la venida del Hijo de Dios. El Señor Jesucristo va a regresar cuando todo el mundo está ocupado en su borrachera, en su inmoralidad y no están creyendo y se están burlando, pero el Señor Jesucristo va a regresar. No se debe de ignorar, y el juicio va a venir. El juicio está por venir. Dios va a cumplir su palabra, y en Apocalipsis 21
dice la palabra de Dios que el mundo será completamente destruido. ¿Cuándo sucederá? No sabemos. ¿Por qué? Porque el apóstol Pedro aquí dice, para Dios un día es como ¿qué? 1000 años. Y 1000 años es como un día. ¿Cuándo va a ser? No lo sabemos. Pero el libro de Apocalipsis termina diciendo, el Señor Jesucristo termina diciendo esto: he aquí, vengo pronto. ¿Cuándo va a venir? No sé exactamente, pero sé que es pronto. ¿Y sabe por qué no ha venido? Nos explica Pedro ahí en el verso 9. El Señor no retarda su regreso, como algunos lo tienen por tardanza. Es paciente para con nosotros y no quiere que ninguno perezca, ninguno muera y sea condenado. Dios no quiere condenar a nadie y ha sido paciente. Así es que si escuchas hoy su voz, no cierres tu corazón. Abre tu corazón al Señor Jesús. Él te ama y quiere perdonarte. Tal vez has vivido en pecado y te has deleitado en pecado. Y todos nosotros que estamos aquí, la iglesia no es una vitrina de santos, es un hospital de pecadores. Todos los que estamos aquí hemos sido pecadores y somos pecadores, pero ahora somos pecadores que primero hemos sido perdonados y en segundo estamos en rehabilitación. A eso venimos a la iglesia, a ser rehabilitados, porque ninguno de nosotros somos pecadores, redimidos, perdonados por la sangre de Jesucristo, pero que ahora Jesucristo está rehabilitando. Así es que queremos invitarte, el Señor Jesucristo quiere invitarte a que tú le recibas como tu Salvador y que Él pueda comenzar una obra maravillosa en tu vida, perdonar todos tus pecados y comenzar una obra perfecta en tu vida. Porque no sabemos cuándo regresa el Señor Jesucristo, pero sí sabemos que viene pronto.